Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar. Estoy acá grabando, ya es de noche. Un día medio triste fue hoy, feo, triste por feo. Este, Así que bueno, espero verlos pronto, espero poder encontrarme con ustedes de vuelta directamente, poder volver a hacer lo que hacíamos, ya no presencial, todavía para que vaya al geriátrico falta mucho tiempo para que los vea cara a cara, pero al menos poder vernos de vuelta a través de este. Entonces, hoy vamos a hablar de Picasso. Sí, después también, como hago siempre, les voy a dejar un videito muy lindo de Picasso. Les cuento que Picasso fue uno de los artistas, si no el artista más grande que tuvo la época contemporánea, sobre todo, y el mundo entero. Fue un creador, un artista por excelencia. Él dio vuelta a la pintura, dio vuelta. Su creatividad era tan grande que además incursionó en escenografía, incursionó, bueno, en la pintura, que era lo suyo, incursionó en escultura, incursionó en un montón de cosas. Fue un tipo maravilloso, muy terrible en lo personal. Tuvo muchas mujeres, dejó a muchas, no atendió del todo bien a sus hijos, pero como artista no había con qué darle. Él nace en el sur de España, de un matrimonio de clase media acomodada. Nace en 1881, ¿sí? Vivió 91 años Picasso, 91. Fue el primer hijo del matrimonio de María Picasso, Picasso y López, y José Ruiz Blasco. Él toma como pintor el apellido de la madre. Era un matrimonio burgués, y miren cómo lo nombran a Picasso: Pablo José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Madre querida. Tuvo dos hermanas, Dolores y Concepción. Concepción muere, fue un gran dolor para él, muere joven. Su padre se ganaba la vida como profesor de dibujo, ¿sí? De la Real Academia de Arte. Y bajo su influencia, Picasso comenzó a pintar desde muy chiquito, ¿no? Dejando muchas pruebas de su arte. Hay cuadros como el Picaflor amarillo, ¿sí? Que fue la primer pintura al óleo que se le conoce, y tenía 8 añitos, ¿sí? Y lo pintó después de presenciar una corrida de toros, ¿sí? En 1891, por problemas económicos, viajó del sur al norte junto a su familia en España. Se trasladó a la ciudad de La Coruña, en la parte gallega, en la comunidad de Galicia, y conoció por primera vez la costa del norte español, y allí demostró una destreza innegable para dibujar y una confianza en sí mismo para todo lo que él hacía. Este, Hizo una primera exposición de caricaturas, dibujos de revistas autoeditadas. Tenía 13 años cuando hizo esto, ¿sí? Y luego de 4 temporadas viviendo en La Coruña, o sea, de 4 años, el joven artista, o sea, a los 17, seguiría la formación suya en Barcelona. Fue un año particularmente difícil ese. En enero, como yo les decía, de 1895, o sea, fallece su hermana Concepción, y su padre
obtuvo una cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Pablo se transformó en alumno de la institución y cursó durante 2 años en esa institución. Era un estudiante brillante, ¿sí? Tenía un extraordinario talento, su padre lo reconoce. Tal es así que el padre, cuando vio algún trabajo del hijo, dijo: en mi vida vuelvo a pintar ni dibujar más. A diferencia de la música, dice Picasso, no hay niños prodigio en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia, el desparpajo, la desinhibición que tienen los niños. Y no desaparece gradualmente a medida que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día, quizá incluso en un gran pintor, pero tendría que empezar desde el principio. Todo esto lo dice Picasso. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era ningún genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de 7 años. Él ya pintaba y dibujaba académicamente siendo muy chiquito. Por eso dice, yo no tenía la libertad del niño. Ya es como que pintaba como un pintor formado. En 1895 llega su primer lienzo académico, ¿no? Se llama La Primera Comunión. Y 2 años después presentaría Ciencia y Caridad. O sea, en esta época, si él nació en el 81, él tenía 15 años. Y a ver si les puedo mostrar el cuadro. Este es el cuadro que se llama Primera Comunión. Miren que tenía 15 años, miren lo que es este cuadro. ¿Sí? Primera Comunión se llama este cuadro. Acá se los alejo un poco y lo van a ver mejor. Bien. En los años que siguieron, Picasso comenzó a frecuentar el bar Els Quatre Gats, Cuatro Gatos en catalán, un espacio bohemio y modernista donde conoció a Jaime Sabartés, Carlos Casangemas y el pensamiento anarquista. Eran anarquistas en esa época. La decadencia de la época, generada en gran medida por la guerra de la independencia de Cuba, la guerra de la independencia de Cuba contra España, influenciaron en el pintor y en su obra. Y esa guerra es la que hizo venir para la Argentina a mis abuelos, a mis bisabuelos, con mis abuelos, con mi abuela muy bebé, muy chiquita. Esta es la guerra que mis bisabuelos no quisieron que los hijos mayores se los llevaran. En ese espacio, reinaugurado en 1970, Pablo realizó su primera exposición individual. Luego él tiene varios periodos. Tiene el periodo azul entre 1901 y 1904. El nombre se lo debe al color que predominó siempre en las obras. Predominaba el azul en los cuadros y acá tienen un cuadro donde predomina ese azul. ¿Lo ven? Ahí está. Después pasa al periodo rosa. En que predomina el color rosa. Hacia fines de 1903 se trasladó al estudio del escultor
Pablo Gargallo, en 1880, murió en el 34. Y en abril de 1904 se mudó al barrio de Montmartre, en París, donde reafirmó su círculo de amistades con bohemios de la época y de la ciudad, que más tarde serían responsables de las vanguardias artísticas que ya estaban apareciendo en Europa. Es considerada esta la segunda etapa de la etapa rosa, ¿sí?, de su carrera artística, y puede ubicarse entre 1904 y 1907. Así como la muerte de su amigo marcó sus primeros años y el predominio del azul, en esta etapa el color rosa es protagonista de sus cuadros, ¿sí? Influenciado por Fernande Olivier, que era una modelo y artista francesa que conquistó su corazón. Él se enamora de esta modelo y artista francesa. Dice, los objetos se geometrizan y alargan. Esta es la época en que empieza a geometrizar los dibujos, los trabajos. El pintor comenzó a sintetizar las figuras con detalles esenciales, o sea, él lo que hacía era dibujar y pintar lo esencial, ¿sí?, y con el menor uso en el acento del color. Estas características se llamaron cubismo. La primera exposición en este periodo se exhibió en la Galerie Serrière en febrero-marzo de 1905, con una optimista respuesta por parte de la crítica. La crítica fue optimista, la crítica fue buena. Las pinturas de Cézanne y de Gauguin, Cézanne es este. Ya, se me cayeron los anteojos. Ya vengo. Cézanne es este. ¿Sí? Maravilloso pintor que también modificó muchísimo la pintura. Acá hay otro cuadro de Cézanne, a ver si lo ven. Y Picasso dice que él tuvo un maestro que fue Cézanne, ¿sí? Y acá está el cuadro, ahora les voy a mostrar, que es Las señoritas de Avignon. En realidad eran prostitutas de un lugar que se llamaba Avignon. Le dice Las señoritas de Avignon, un cuadro que es óleo sobre lienzo, compuesto por muchas figuras desnudas. Esta obra marca el comienzo de su periodo africano o protocubismo. Acá está Las señoritas de Avignon. A ver, ahí se me fue, esperen. Ay, no, se me fue. Esperen un poquito. Que se me fue. Esto es lo que pasa con la tecnología. Las señoritas de Avignon. A ver, un poquito. Acá está. Ya voy. Este es el cuadro Las señoritas de Avignon. Este es un cuadro también que da vuelta a todo.
Este es el comienzo de la vuelta de todo el movimiento creativo cubista o protocubista, como dice acá. Dice, en esta etapa Pablo rompe con el pasado, por eso es tan importante este cuadro, y abandona gradualmente la perspectiva para ganar en espacio. O sea, a él ya no le importa la perspectiva ni que tenga profundidad, nada. Él dice, la búsqueda del relieve mediante exagerados contornos azules en un fondo marrón y sombreados espesos serán desde ahora más evidentes en su pintura. Él es muy amigo de Braque y Matisse, y también destaca en esta época que ambos frecuentan el estudio de Picasso. Dice, Las señoritas de Aviñón, que es este cuadro que les mostré, de las señoritas, las prostitutas de Aviñón, significó el punto de partida para que Braque y Picasso formularan en 1908 el cubismo, un punto de inflexión radical en la historia del arte que marcó la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Y les vuelvo a mostrar, este es el cuadro con el que rompe con la pintura tradicional. De aquí en más, la pintura tiene otro lenguaje. Entre los seguidores de esta corriente se destacan Juan Gris, Francis Picabia, Brancusi, Delanois y Albert Glaze. Como suele pasar, el término cubismo fue acuñado, ¿sí?, por primera vez por el crítico francés Louis Boisset, de manera despectiva, en forma despectiva, dice, describiendo a los cuadros como pinturas compuestas por pequeños cubos y figuras geométricas. O sea, como ya había pasado con Monet, con la puesta de sol, que lo llama el impresionismo, también un crítico, acá el crítico le da el nombre de cubismo despectivamente, pero ese nombre es tomado luego. ¿Qué es un cuadro cubista? Dicen. Nosotros vemos acá, les voy a mostrar también, acá hay cuadros cubistas, por ejemplo, ¿sí? Acá hay otro. Entonces, dice, ¿qué es un cuadro cubista? En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional y trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentadas, líneas y superficies, y se adapta o adopta así la denominada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano, todas las partes. Acá lo tienen. Ya, se me volvió a ir. Toco algo y se va. Esperen que tengo que volver para atrás. Es así la tecnología. Pero como acá tengo todo, me conviene que lo vean desde acá.
con cuidado. Ahí está, ¿ven? Ese es un típico cuadro cubista. Dice, una obra, después aparece la obra emblemática, el Guernica. ¿Se acuerdan del Guernica que hemos hablado alguna vez? El Guernica fue pintado en mayo de 1937, cuando los alemanes tiran bombas y destruyen Guernica, un pueblo, ¿sí? Es realizada por completo con distintas tonalidades de gris. Alude al bombardeo el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, ¿sí? Inmediatamente se convirtió esta pintura en un alegato contra las guerras y un símbolo de los movimientos pacifistas. Y acá está el Guernica. Sí, ahí está. Es un cuadro muy grande, muy, muy grande. Y dice, mira el proceso de creación de Guernica, paso a paso. Tras su estancia en la Exposición Internacional de París, Guernica itineró desde enero hasta abril de 1938, o sea, lo fueron pasando de un lugar al otro. Oslo, Copenhague, Estocolmo, Gotemburgo, y en septiembre de ese mismo año se trasladó a Inglaterra, ¿sí? Hasta abril de 1939. Luego el cuadro sería trasladado al MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, y sin embargo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Picasso decidió que el Guernica fuera custodiado por el museo con la condición de regresarlo a su país cuando volviera la democracia. Tras un largo periodo, el Guernica volvió a España y está en el Museo Reina Sofía, ¿sí? Hay algo muy curioso, que un alemán, mirando el cuadro, le dice, ¿usted hizo eso? Y Picasso lo miró y le dijo, no, usted, como diciendo, esta bestialidad del bombardeo no la hice yo, sino usted. Bueno, Picasso, luego de haber dejado todo esto para la humanidad, muere a los 91 años, el 8 de abril de 1973, en su casa en París, en Francia, en Mougins. Ese año, en el año 73, muere Pablo Casals, Pablo Picasso y Pablo Neruda, en 1973. Fue el año de la muerte de los tres Pablos, tres grandiosos personajes del arte mundial. Así que hoy les muestro esto y les voy a dejar un videíto para que lo puedan pasar. Un beso enorme, muchísimas gracias, cuídense mucho y afuera la pandemia.